Hay otro tema importante que es justamente el tema de depuración de base de datos. Prácticamente dentro de la depuración de base de datos, que es nuestro punto número 3, existen algunas tablas que normalmente no se les da mantenimiento. Estas tablas tienden a acumular muchos datos como tal y requieren un mantenimiento importante en ese momento. Las cuatro tablas principales en este punto es precisamente la tabla de Event Code, que es la tabla de alertas. Ahí es donde se están almacenando todas las alertas. Si realmente no tienen una necesidad de negocio de estar conservando todas estas alertas que se están generando a los usuarios, definitivamente esta tabla, estas tablas, o por lo menos esta tabla Event Code, se puede depurar haciendo un comando truncate sobre la tabla, o haciendo un truncate, sobre la tabla. Podemos estar liberando espacio y espacio grande, dependiendo, como les digo, de qué tanto estamos trabajando con la configuración de alertas. La otra tabla importante es la de Invent Settlement, que es prácticamente donde viene toda la liquidación de transacciones de inventario. Como ustedes saben, el proceso de costeo de inventarios dentro de Dynamics AX es un proceso complejo, es un proceso que requiere cuidado y sobre todo en muchas ocasiones son temas en donde nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un proceso que originalmente me estaba tardando 20 minutos, 25 minutos y con el paso de los años, pues ya ahorita se está tardando 4 horas, 8 horas, 9 horas. Me ha tocado procesos que toman mucho tiempo. Es el mismo hardware, son los mismos usuarios, las mismas características, pero toma tiempo. ¿Qué sucede? Justamente hay una tabla que se llama Invent Settlement, donde se almacena toda esta información, que tiene un proceso particular que normalmente no ejecutamos, que deberíamos de estar ejecutando precisamente para realizar esta limpieza de liquidaciones. Y a su vez, conforme nosotros vamos corriendo los cierres de año fiscal, vamos corriendo y dando el mantenimiento correcto, todos estos periodos largos de ejecución que estamos trabajando, dije cierre de año fiscal y es cierre de inventarios, y todos estos periodos que estamos utilizando van tomando de mejor forma o van ajustándose estos tiempos, es decir, se van reduciendo para lograr justamente este desempeño que estamos buscando. La otra tabla importante es la Invent Zoom Log TTS. Prácticamente esta es una tabla que se utiliza con la funcionalidad de Master Planning. Normalmente cuando los usuarios no tienen planeación maestra como tal y no están ejecutando este tipo de planeación, lo que se recomienda también es hacer un truncate específicamente dentro de la tabla Invent Zoom Log TTS para reducir este tamaño. En el caso de que sí se esté utilizando la planeación maestra para dar seguimiento a cada uno de estos puntos, entonces lo que se recomienda es utilizar el proceso de ejecución de planeación maestra para lograr la depuración automática y estándar de esta tabla. Si no lo están utilizando, entonces la recomendación justamente es utilizar el método truncate. Por último, es la tabla SysTrace SQL Table. Esta tabla justamente es la que nos permite estar monitoreando cada uno de los queries y cómo están trabajando estos queries, qué tanto tiempo toman, qué objetos tocan, qué características tienen dentro de Dynamics AX. Existe otro proceso importante, bueno, no es proceso como tal, es formulario que está dentro de administración, usuarios, opciones de usuario y la pestaña de SQL. Siempre deshabiliten justamente esta opción si es que no están monitoreando. ¿Por qué? Porque me he encontrado en muchos ambientes productivos cuando se están haciendo la revisión que están monitoreando todo el tiempo los queries para ver qué queries están sobrepasando cierto tiempo o se están ejecutando con mayor cantidad de recursos. Esto está bien durante un proceso de monitoreo corto, normalmente una semana, no más de eso. Revisen los ambientes porque muchas veces se quedan encendidos y esto todavía genera problemas muchísimo más grandes de desempeño como tal. Y el otro punto importante es la herramienta de IDMF o el famoso Data Archiving. ¿Qué características importantes, por ejemplo, pudiera presentar este tema de Data Archiving? Que bueno, precisamente me permite hacer una depuración del resto de las tablas. En algún momento, si yo requiero tener precisamente toda esta información o ya tengo una base de datos en donde estoy trayéndome años desde el 2009
y ya necesito reducir este tamaño de base de datos, justamente esta herramienta de IDMF me va a permitir seleccionar dentro de todas mis tablas como tal de la base de datos, el poder hacer una reducción del tamaño de las tablas, el poder hacer una reducción de cada uno de los puntos que vamos a estar operando dentro del ERP, de tal forma que si actualmente tenemos una base de 50, 60, 200 gigas, por dar un ejemplo, con este proceso de data archiving y dependiendo de la cantidad de años que vayamos disminuyendo, pues podríamos llegar a reducir el tamaño de la base de datos nuevamente a 20 gigas, 30 gigas, algo que sea muchísimo más operable y mucho más específico en cuanto a las características de operación como tal. Vamos a seguir con este tema. De los puntos que les estaba comentando que tenemos que estar trabajando o que tendríamos que estarnos enfocando es precisamente ver la forma también de crecimiento de nuestra base de datos. Es decir, ¿cuántos de ustedes llevan una estadística o llevan un seguimiento de cómo va creciendo su base de datos mes a mes? Es decir, si la base de datos va creciendo o lleva un promedio de crecimiento de 20 gigas mensuales, de 15 gigas mensuales, son 200 gigas. En la medida que nosotros vayamos registrando justamente cada uno de estos puntos y en la medida de que nosotros vayamos haciendo el crecimiento, vayamos mostrando, monitoreando, mejor dicho, el crecimiento de nuestra base de datos, vamos a poder tomar mejores decisiones precisamente que van enfocadas a cómo vamos a estar dando este tipo de mantenimiento o a cómo vamos a estar trabajando en este sentido.